Este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Buenas tardes para todas y todas, bienvenidos y bienvenidas al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgo de desastres. En el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y tenemos un lema para guiar esa intención para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludo también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy, Luis Díaz, quien se ocupará del control técnico del espacio, y estaremos como productores y moderadores. Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Adelfo Solarte con el CNP 8965. Como asesor de los contenidos del programa está el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Y así damos inicio hoy viernes 13 de mayo al programa número 27 de Información a todo riesgo. Así es, Nilsa, y les recordamos, como siempre hacemos, que hay 3 maneras de estar en contacto con Información a todo riesgo. El primero es a través de la radio, sintonizando a Éxitos 100.9, pero si no tiene radio puede hacerlo vía internet en la dirección éxitos100.9fm.com.be. Si desea además escuchar los programas que hemos hecho en el pasado, puede ir al nuestro depósito de programas grabados, al cual puede acceder en la dirección www.sigir.org y se va a la sección novedades y desde allí va a tener acceso pleno al programa, Nilsa. Sí, también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org, sigir con C. Y hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a estar compartiendo con una gran amiga que nos va a estar introduciendo al tema de la participación ciudadana en la gestión de riesgo. Pero antes de eso, queremos compartir con todos ustedes, las impresiones de una visita que fue de mucho provecho, no solamente para el SIGIR como institución, sino para todas aquellas personas que de una u otra manera están vinculadas a esta institución, Nilsa. Sí, Adelfo, el pasado jueves se realizó el encuentro entre Diana Vilera, ella es directora de Desarrollo Sostenible, Seguridad, Higiene y Ambiente de la empresa Total Oil and Gas Venezuela, y ella con toda la gente, todos esos rostros que están detrás de los proyectos que reciben el aporte económico de esta importante empresa energética. Dado que desde el año 2006 la empresa Total Oil and Gas Venezuela brinda financiamiento a una amplia cartera de proyectos gestionados desde el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, era este un momento preciso para conocer en Mérida a todos aquellos que dan vida efectiva a todos estos aportes. Organizadores de la maestría en gestión de riesgo, investigadores, tesistas, estudiantes, docentes, comunicadores, comunidades mostraron ante esta empresa, Total Oil, con su carga de experiencia, mostraron todas sus experiencias. Bueno, entonces escuchemos a Diana Vilera, directora de Desarrollo Sostenible, Seguridad, Higiene y Ambiente de la empresa Total Oil and Gas Venezuela, hablándonos de su impresión en torno a este fructífero encuentro. Nosotros venimos trabajando desde 2006 en una alianza con el SIGIR y el motivo de mi visita a Mérida era un poco ver qué se había hecho en todos estos años, y me voy muy complacida de ver los logros en todos los niveles, en el nivel académico, en el nivel institucional, en el nivel de liderazgo. Me complace mucho ver cómo han sido capaces de generar conocimiento, que a su vez han sido capaces de generar capacidades en gente que se han convertido en líderes de instituciones, que ahora son instituciones capaces de brindar un mejor servicio a la comunidad.
Entonces es realmente muy importante, muy gratificante para Total ver que una inversión en un área poco tradicional de inversión social como la gestión del riesgo puede causar un impacto tan importante en tan poco tiempo, porque 5 años relativamente es poco tiempo para ver una cascada de creación de capacidades que va desde estudiantes hasta profesores, hasta investigadores, de colegios, de universidades, de instituciones públicas locales, de instituciones públicas regionales. Se ve que ahora la gente, el ciudadano común, se ve mucho más seguro, mucho mejor atendido en materia de seguridad ciudadana, porque hay más capacidades de instituciones que son el fruto del trabajo de su gente, que simplemente recibieron un apoyo financiero de una empresa, pero que lo supieron aprovechar al máximo. Entonces es realmente muy gratificante ver el trabajo, el fruto de la alianza de Total con Exigir y de todas las alianzas que Exigir fue capaz de crear en Mérida, con la ULA, con Protección Civil, con universidades, con el Instituto de Geografía, con la UNEFA. O sea, es realmente una inteligencia institucional, no solamente sabiduría, es inteligencia institucional de buscar aliados, de crear conocimiento, el compromiso con el que la gente está haciendo las cosas, la motivación, realmente es muy chévere verlo, o sea, me parece realmente muy gratificante. Bien, estuvimos escuchando entonces a Diana Vilera y como ustedes pudieron escuchar, pues se fue muy agradada de Mérida, y eso es un motivo de satisfacción para todos los que de alguna manera estamos en Mérida vinculados, así sea aportando un granito de arena a este importante tema de la gestión de riesgo de desastres. Ahora sí, he escuchado a las declaraciones de la amiga Vilera, vamos a pasar a nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, Adelfo, con los especialistas vamos a conversar hoy con Sabel González Castillo. Ella es socióloga, está graduada en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación sobre Espacios Públicos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Es tesista de la mención Gestión Urbana del Posgrado de Desarrollo Urbano Local en la línea de investigación de Derechos Humanos y Gestión de Riesgo. Bienvenida. Bienvenida, Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a Adelfo, a Nilsa, a Alejandro y a Iván en el Exigir. Bueno, muy complacida y feliz de estar con ustedes esta tarde. Y nosotros compartimos el mismo entusiasmo y la misma alegría de estar contigo, Isabel. Bueno, además de agradecerte tu presencia y ya introduciéndonos en el tema, sabemos que tú pues estás en este momento abocada al tema de la ciudad, de la participación y de los derechos de la ciudad. Una mezcla bien interesante y que desde acá, desde Información a Todo Riesgo, queremos conocer. Iniciaría las preguntas consultándote sobre lo siguiente. La ciudad es un espacio de interacciones en el cual lo político, entendido como la intervención en los asuntos públicos, cobra su verdadera relevancia. ¿Por qué, si esto parece un hecho natural, consustancial con la ciudad, pareciera que la participación hay que estimularla para que exista, Isabel? Sí, bueno, tal como ustedes lo plantean en la pregunta, el tema de la participación ciudadana es fundamentalmente político y en ese sentido está asociado a la gobernabilidad democrática de la ciudad. Esto implica un conjunto de condiciones que deben reunir las instituciones para mejorar la relación con la ciudadanía a través de políticas públicas basadas en el orden y la armonía social, el respeto a las normas, la eficiencia en el desempeño gubernamental y la corresponsabilidad ciudadana. Implica para el Estado ceder espacios de poder a la gente, reestructurando las funciones administrativas y políticas de la ciudad en función de una ética pública y de la gestión urbana participativa. Eso exige la creación de nuevas formas de civilitud democrática para la incorporación de los ciudadanos en los asuntos públicos y la promoción y el respeto a sus derechos humanos, a sus derechos a la ciudad, transparencia en la administración de los recursos y del poder. De tal manera que el tema de la participación siempre es polémico y no es para nada sencillo. Isabel, ¿por qué se necesita que el ciudadano participe en el tema de gestión integral de riesgo de desastre? Sí, bueno, para responder a esa pregunta debemos partir de dos asuntos que son fundamentales a nuestro modo de ver. Por un lado, se trata de resguardar su vida
sus bienes patrimoniales, sus relaciones con los otros, hasta sus amores, su infancia, sus recuerdos. Por otro lado, cualquier tipo de acción dirigida a reconocer los riesgos y actuar sobre las causas de los desastres debe ser una responsabilidad compartida entre la sociedad y el gobierno. En ese sentido, el desarrollo de políticas de gestión de riesgo asociada a los principios de la sustentabilidad urbana, que es el modelo sobre el cual el mundo está accionando para mejorar las condiciones de vida de la gente, ha dejado de ser una responsabilidad exclusivamente oficial para convertirse en una preocupación compartida entre los diferentes sectores de la sociedad, donde la ciudadanía en general, los sectores público y privado, las organizaciones no gubernamentales y los centros de enseñanza, entendidos como actores del desarrollo, entre otros, pueden y deben actuar en la creación de formas de consenso que favorezca la disminución de los desastres. De esa parte, Isabel, que nos estabas comentando, se desprende algo bien interesante, y es que tú bien apuntas allí que hay como, ya se sabe que hay como una corresponsabilidad en este tema de la gestión de riesgo, pero sin embargo hay muchos que insisten en que somos una sociedad muy paternalista y todavía hay como una fuerza que nos impulsa a esperar que el papá Estado, la mamá nación, los entes de gobierno sean los que asuman esto. De esta reflexión vamos a dejarla así en el aire porque vamos a hacer ya nuestra primera pausa y cuando regresemos seguimos conversando con Sabel González, hoy en Información a Todo Riesgo. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, continuamos en Información a Todo Riesgo. Hoy el programa número 27, Nilsa, es 13 de mayo de 2011 y estamos conversando con la socióloga, no se dice sociólogo, ¿no? Socióloga, por aquello de género, Sabel González, quien nos está conversando, adentrándonos en este tema de la participación ciudadana en la gestión de riesgo. Y le dejamos una inquietud en el otro segmento relacionado con que si bien pareciera que es razonable pensar que todas las partes que integran una sociedad, entre ellas los ciudadanos, tengamos directa responsabilidad en el tema de la gestión de riesgo, todavía hay quienes creen que por estar marcados por una cultura del paternalismo, eso todavía no se ha logrado cocinar. ¿Cómo ves tú este punto? Sí, bueno, yo coincido totalmente contigo. Este es un tema de discusión permanente en nuestros espacios de trabajo. Creo que tiene que ver un poco con la historia del país, refiriéndonos particularmente a Venezuela, de una economía rentista donde todos los problemas se resolvían sobre la base del accionar del Estado. Sin embargo, el modelo de desarrollo sustentable que plantea una serie de ejes fundamentales para avanzar hacia el mejoramiento, la humanización de la vida del ciudadano en la ciudad, exige, plantea como un eje fundamental el tema de la ciudadanía activa en los asuntos públicos que le competen. De allí nuestra posición de mirar que la gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos constituye un proceso de interacción permanente entre la sociedad y el gobierno, dirigido justamente a establecer las líneas de acción de acuerdo a la naturaleza de las vulnerabilidades y las propias amenazas, en donde ambas partes deben actuar en la identificación de problemas, las bases de concertación de intereses, el diseño de las propuestas y las formas de ponerlas en práctica, teniendo siempre como referente de la viabilidad financiera de los proyectos, programas y planes, la disponibilidad de recursos, el marco jurídico vigente y las políticas públicas que en términos generales le dan marco al hacer, al pensar y al sentir estos temas que son profundamente humanos. Así es. En tu visión como socióloga, la promoción y la protección de los derechos humanos cobra un especial sentido en el contexto de la ciudad. ¿Puedes vincularnos el tema de los derechos con la ciudad y en ese contexto con la gestión integral de desastres? A ver. Claro. Entendemos que la ciudad, miramos hoy día la ciudad como un espacio que es político y es social para los encuentros y las posibilidades humanas.
y por tanto está en la ciudad la génesis, la promoción y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, sabemos que hoy día son evidentes las fuerzas socioeconómicas y políticas que han desequilibrado el territorio urbano, fragmentándolo y privatizándolo, a lo cual es una condición que de hecho imposibilita el ejercicio real, pleno y responsable de los derechos y deberes ciudadanos. Estos problemas de la ciudad, estas crisis que no son recientes, que llevan ya larga data, dieron lugar en los años 60 a una propuesta producida por un sociólogo francés, Henri Lefebvre, que denominó el derecho a la ciudad. Esta propuesta se trajo consigo el repensamiento de la ciudad desde la perspectiva neomarxista para inspirar a todos aquellos profesionales que teníamos que ver con el hacer urbano en torno a la necesidad de vincular las preocupaciones urbanas con el humanismo, colocando al hombre como eje principal de la ciudad. El derecho de la ciudad en ese sentido se define entonces como la realización de todos los derechos humanos, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia, así como el pleno respeto a la producción y gestión social del hábitat, sin exclusiones relacionadas con condiciones étnicas, de género, política o de cualquier otra naturaleza. El derecho de la ciudad se corresponde a los derechos humanos de tercera generación, que implican el derecho a un ambiente apropiado, el derecho al desarrollo, el derecho a la propia solidaridad, y en ese sentido ha surgido una corriente internacional que pugna por el derecho a la gestión de riesgo como parte del catálogo de derechos humanos. Es decir, que a estas alturas, entonces, si bien está contemplado, inclusive está detallado todos esos aspectos vinculados al derecho a la ciudad, todavía no tiene, digamos, el rango, digamos así, aceptado universalmente dentro de los derechos fundamentales del hombre. Exactamente. Por eso diversas fuerzas internacionales, nacionales y locales han estado trabajando, proponiendo que efectivamente el derecho a la gestión de riesgos se constituye en parte importante del catálogo de los derechos humanos y se basa fundamentalmente en que los estados tienen la responsabilidad de crear los mecanismos suficientes para disminuir los niveles de vulnerabilidad de la población, proteger la vida de los ciudadanos, así como sus bienes y patrimonios públicos, como parte de la agenda sustentable. Y un poco para responder más concretamente lo que tú planteabas en tu comentario, aun cuando el derecho a la gestión de riesgos requiere ser instrumentado en ese catálogo de derechos humanos, la sociedad internacional ha venido generando un consenso en torno a su reconocimiento, ya que constituye un imperativo moral por la significación del sufrimiento y la pérdida de vidas humanas, así como su impacto en los procesos de desarrollo. Y además hay que decir algo, Sabel, testigos somos todos de lo que de estos eventos naturales y tecnológicos que están golpeando al planeta en distintas latitudes, y que parecieran, digamos, que tienen como elemento positivo que crean como una conciencia global frente a la necesidad. Fíjate que esta misma semana, Sabel, se produjo este sismo en España, 2 sismos de relativa, o sea, no fueron catastróficos, vamos a decirlo así, en cuanto a su intensidad, y sin embargo, eso ha desatado en España, y lo vamos a ver más tarde en una sección que tenemos de noticias, que una discusión sobre las normas sismoresistentes, y pareciera que poco a poco, digo yo, Sabel, no sé si comparte conmigo esta percepción, de que esta difusión comunicacional también, hay que decirlo, de este acceso a la posibilidad de ver lo que le está pasando a otros con este tema de los desastres, pareciera que hace que temas como este que tú nos estás mostrando del derecho a la ciudad y consecuentemente a una gestión integral de riesgo, pues tengan como una mayor justificación. Exactamente, yo creo que estamos viviendo un momento en la historia donde es ineludible el tratamiento de estos temas y su incorporación en las grandes políticas de desarrollo
de desarrollo internacional, nacional y local. Yo quisiera señalar acerca de un documento que me parece fundamental, producido por la ONU, que va en ese sentido, que se denomina la gestión de riesgo de desastres hoy, contextos globales, herramientas locales, publicados en el año 2008. En ese documento, la Organización de las Naciones Unidas plantea la relevancia de que los países latinoamericanos y del Caribe asuman la gestión de riesgo con este enfoque de derecho humano, que asiste a los habitantes de un territorio para que los actores y sectores que tienen en sus manos la toma de decisiones lo hagan teniendo en cuenta la obligación de reducir los riesgos y evitar en lo posible la ocurrencia de desastres. Y más aún, podríamos agregar, no perder de vista este enfoque en los procesos relacionados con las evacuaciones y reubicaciones de familias afectadas en un evento catastrófico en forma definitiva o temporal. Tomando en cuenta todas esas reflexiones bien importantes que estás haciendo sobre esto, ¿cómo ves a Mérida como laboratorio de derechos y participación, sabes? Sí, bueno, un poco pensando en este asunto y considerando la situación de vulnerabilidad y de amenazas que tiene la ciudad, yo pensaría o preferiría más bien que consideráramos la pertinencia de un observatorio sobre el derecho a la gestión de riesgo urbano, una estructura que se pueda constituir en un espacio transdisciplinario para la realización de actividades de investigación participativa cuyos resultados inciden en la elaboración, desarrollo y monitoreo de políticas y programas y proyectos urbanos en el tema, con la gente, por la gente. De allí el carácter participativo de la investigación aplicada en este sentido. Bueno, Isabel, vamos a hacer una nueva pausa para identificar y cuando regresemos vamos a seguir en una tercera segmento de preguntas y de reflexión sobre este tema, la participación ciudadana en la gestión de riesgo con el agregado importante de los derechos a la ciudad. Entonces vamos a la pausa y regresamos. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.cigir.org. Bien, continuamos en Información a Todo Riesgo. Hoy, viernes 13 de abril, conversando con la socióloga Sabel González, gran amiga, ya en esa fase intensa y fuerte que es la investigación para su tesis de la maestría de desarrollo urbano local y bueno, poniendo todo ese conocimiento adquirido en función de desentrañar ese tema que es a su vez fascinante, pero también complicado porque tiene muchas aristas, el tema de la participación ciudadana, y ella está trabajando en el contexto de la ciudad de Mérida. Isabel, sobre esa investigación que tú estás adelantando, esa revisión investigativa, entendemos que bueno, algunos elementos ya se empiezan a asomar. Tú has escogido un área específica para desarrollar esta investigación sobre el tema. ¿Cuál área es esa? Y si bien no te pedimos que nos adelantes conclusiones, nada, porque sabemos que eso lleva todo un proceso, ¿qué elementos, qué rasgos, digamos, has tú visto con tus sentidos, con tu vista, con tu piel, con tu olfato, recorriendo esa zona vinculada a este tema de la participación? ¿Qué te dice la ciudad? Sí, bueno, digamos, el caso de estudio de mi investigación es la parroquia El Sagrario. Yo escogí este sector de la ciudad por la significación histórica, patrimonial que tiene para los merideños y para todos sus visitantes. Hay que decirle a los oyentes, Isabel, que nos escuchan en todas partes, no solamente de Venezuela, sino del mundo, que esta parroquia es el corazón prácticamente de la ciudad de Mérida. Exactamente. Y también me pareció interesante la parroquia porque hay una historia en materia de participación ciudadana bastante intensa.
En términos de las nuevas políticas que están vinculadas al tema del ejercicio de la ciudadanía en el país, en este momento están conformados 3 consejos comunales que representan a las familias del sector, pero además hay otras fuerzas sociales importantes que hacen vida por la naturaleza, su naturaleza misma de casco histórico, como es la Asociación de Comerciantes de la Parroquia El Sagrario. Hay una asociación de artesanos que también tienen propuestas importantes para el sector y para la ciudad en general, pero en términos de gestión de riesgo hay vulnerabilidades allí importantes que hacen muy sensible al ciudadano que vive en la parroquia, que hace vida en la parroquia desde el punto de vista del comercio, del trabajo institucional, porque la parroquia también es sede de las autoridades, del gobierno de la Universidad de los Andes, de la gobernación del Estado Mérida, está el Consejo Municipal, etc. Entonces, considerando toda esa diversidad de actores y todos los problemas que el sector tiene, pues me pareció que podría ser un aporte interesante para los vecinos, para la gente que hace vida en la parroquia, el planteamiento de una agenda sistémica en materia de gestión de riesgo con la participación de ellos, con sus propuestas, con sus miradas, su cosmovisión acerca de los fenómenos que allí están ocurriendo, con su propia historia como actores de su proceso. Tomando en cuenta eso, Sabel, y cuando se hace una investigación, por supuesto uno se empapa muchísimo en el tema y es capaz, pues, muchas veces de dominar muy bien el tema, que yo sé que nos ha demostrado que sí, efectivamente. Pero ¿cómo se reconoce una participación efectiva? Y si tú tienes ejemplos de eso, de esa participación donde se diga efectivamente es una participación. Sí, bueno, vamos a trasladarnos, primero vamos a definir cuál es el concepto. Vamos a definir lo que estamos manejando por participación ciudadana, sí, en el proyecto, ¿no? A partir de la revisión bibliográfica, la consulta de diversos especialistas que han estudiado este tema desde muchos puntos de vista y de las evidencias que he encontrado en América Latina sobre participación ciudadana referida a gestión de riesgo, la podríamos definir como el uso de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas para tomar decisiones, movilizar recursos y desarrollar las estrategias más idóneas para comprender, abordar, atender y exigir la solución de sus problemas. Por otra parte, la participación en términos de derechos políticos, porque no podemos perder de vista que la investigación está centrada en este aspecto, es una condición de libertad que permite decidir y cambiar las relaciones entre las fuerzas sociales y el poder. Constituye además una sinergia para disminuir la vulnerabilidad de los habitantes de la ciudad, que les permite manejar en mejores condiciones los problemas en los que los ha colocado la crisis de la ciudad. Pero además hay un rasgo de la participación que a mí me parece fascinante, que me encanta, que además se plantea en el campo de lo psicosocial, que es una acción concientizadora y socializante, porque moviliza la conciencia sobre los derechos de los ciudadanos, pero además de sus corresponsabilidades, a la vez que transmite cosmovisiones y formas de relacionamiento social. Podríamos decir en este sentido que hay 3 asuntos, 3 condiciones que resumen la involucración, el compromiso y el sentido de identidad del ciudadano cuando participa, que es ser parte, tener parte, tomar parte. En esos 3 conceptos entonces podríamos distinguir una participación efectiva, que era lo que Nilsa indicaba. Con esos 3, ¿nos los puedes repetir otra vez? Ser parte, tener parte, tomar parte. Sí. Tener parte y tomar parte, ¿verdad? Así es. Y en esta Mérida nuestra, y de paso, tal vez esto pueda servir un poco de ejemplo a lo que ocurre de manera general en todo el país, si bien cada uno, como tú bien lo apuntas, es una realidad muy específica. Lo que estás, por ejemplo, investigando en El Sagrario es muy probable que sea muy distinto a Ejido, que está apenas a kilómetros, pero tal vez sea otra realidad. Sí. En ese ser parte, tomar parte, insisto,
Sigue. En ese ser parte, tomar parte, decíamos Abel, y perdonen la interrupción técnica, podemos decir que nosotros los merideños estamos exhibiendo, digamos, esa propensión a involucrarnos con hechos tan importantes y tan definitivos como lo es la gestión de riesgo. Entiendo que se han hecho investigaciones en la zona norte de la ciudad, por ejemplo, en la parroquia de Milla, y se han logrado detectar estos indicios de preocupación. Isabel, ¿qué podemos esperar a futuro con relación a este asunto que para mí sigue siendo a veces un poquito embrionario, pero muy esperanzador? Sí. Bueno, podemos esperar a futuro cosas, hechos alentadores. Yo creo que desde el ámbito de la Universidad de los Andes, a través del Fundapris, que tiene una historia de trabajo institucional reconocida, de mucha trascendencia, inclusive premiada internacionalmente por el trabajo realizado. El Centro de Investigaciones de Gestión Integral del Riesgo, que ha venido emprendiendo una cantidad de proyectos y programas para socializar el conocimiento sobre la gestión de riesgo. La propia existencia de una ley de gestión de riesgos en el país, de reciente data, decretada en el año 2009, nos da las posibilidades de pensar que efectivamente podemos estamos dando los primeros pasos, estamos dando los pasos, emprendiendo los caminos necesarios para que la ciudadanía tenga acceso a la información y al conocimiento que les permita, por un lado, reconocer sus propias vulnerabilidades y prepararse con anticipación a las posibilidades de un desastre natural. Por otro lado, el trabajo comunicacional que hacen los medios es muy importante. Creo que hay una mayor conciencia en la ciudadanía de hoy en día sobre estos grandes problemas y cómo les afecta su vida, sus propios proyectos de vida y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo humano, de tal manera que creo que con todas estas cosas que se están haciendo, que se están emprendiendo desde nuestro propio posgrado de desarrollo urbano local de la mención gestión urbana, donde tuvimos la oportunidad de vincularnos de una manera intensa con estos grandes temas. Sí, pues yo creo que sí, podríamos pensar que estamos caminando, estamos dando los pasos necesarios para una ciudadanía mucho más preparada, consciente frente a estos problemas. Entonces, digamos que terminamos la entrevista con una consideración positiva de esto, y creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros mismos tal vez nos miramos, nos observamos en nuestro contexto y tal vez creemos que no se va a dar un despegue de esta característica que tanto necesitamos, de ser participativos, de ser proactivos dentro de nuestro contexto. Sí. Esto que tú estás diciéndonos nos da esta perspectiva. Entonces, unas palabras finales. Sí, bueno, yo creo que también esto que estamos planteando, en los cuales compartimos, estamos de acuerdo, también se sustenta en las experiencias que se están llevando a cabo en América Latina y el Caribe, en países con mayores problemas, con mayores dificultades, con mayores niveles de pobreza inclusive, y se trata de socializar estas metodologías de participación ciudadana en materia de gestión de riesgo, por supuesto, aplicadas a las modalidades, a las características de cada localidad, de cada cultura local, nacional, en fin, pero creo que sí es posible. Podríamos hablar en otro programa sobre este tema. Muy amplio el tema, Isabel. Bueno, agradecemos a Isabel por esta visita, por esta buena conversa sobre lo que tiene que ver con la ciudad vinculada a la gestión de riesgo. Vamos a hacer el último corte y ya regresamos para finalizar nuestro programa. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE.
Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Y continuamos en Información a Todo Riesgo, segmento final, agradeciéndole a Sabel González su presencia aquí. Qué excelente, ¿verdad? Conversar con Sabel. Sí, muy bueno. Y bueno, por supuesto, vamos a tomarle la palabra y va a estar invitada seguramente en el futuro para seguir conversando estos temas, a lo mejor para que nos diga qué fue lo que consiguió en su investigación. Por ahora vamos a dar paso a Fue Noticia esta semana. Inicia, ¿qué informaciones tenemos por ahí? La primera noticia nos habla que tras el terremoto de Lorca, España revisa sus normativas de construcciones sismo resistentes. Esta noticia está fechada el 13 de mayo, es decir, hoy en Madrid, España, y disponible en www.elpaís.com. El gobierno español anunció este viernes 13 de mayo, durante la realización del Consejo de Ministros, una revisión de la normativa sismo resistente de construcción en ese país. La medida ha sido tomada luego de los sismos ocurridos el pasado miércoles 11 de mayo en Lorca, municipio ubicado en la región de Murcia, al suroeste de España. Estos temblores de 4.5 grados, el primero, y de 5.1 grados el segundo, ambos medidos en la escala de Richter, dejaron como saldo 8 personas fallecidas, 113 heridos de distinta consideración, así como pérdidas materiales que superan los 50 millones de euros. Alfonso Pérez Rubalcaba, vicepresidente de España, dijo que después de un terremoto como el de Lorca, lo lógico es revisar la normativa de construcción. El Ejecutivo además aprobó este viernes un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los cuantiosos daños causados por los sismos. Una segunda información nos dice que esperan una mayor crecida de las aguas del río Mississippi. Sí, esta noticia está fechada el 11 de mayo en Tunica, Mississippi, disponible en www.eluniversal.com. El crecido río Mississippi irrumpió el pasado martes por el fértil delta, amenazando con anegar las mansiones construidas antes de la Guerra de Secesión norteamericana y arrasar las viviendas precarias de la zona y destruir los cultivos de algodón, arroz y maíz en una inundación de históricas proporciones. El río cubrió una de las áreas de mayor miseria en el país, nos referimos a Estados Unidos. Antes del amanecer alcanzó una crecida sin precedentes en décadas recientes en Memphis, Tennessee, a pocas pulgadas del histórico nivel de 1937. Los vecindarios situados en zonas bajas quedaron anegados, pero los diques protegieron con efectividad al resto de la ciudad. Pero aún falta lo peor, con la llegada de la mayor crecida sobre el delta del río en los próximos días. Los daños causados en Memphis se calculan en más de 320 millones de dólares al comenzar a producirse el peor efecto a causa de las inundaciones, y no se tendrá un balance oficial hasta que las aguas reduzcan su nivel. Y una buena noticia, la tercera, dice que la ONU reconoce a México como país con efectivos avances en prevención. Así es, esta es una noticia fechada el 11 de mayo en Ginebra, Suiza, y está disponible en www.elfinanciero.com.mx. Laura Gursa, coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación de México, afirmó esta semana que su país está bien preparado para enfrentar un evento natural de gran magnitud. Esto sin tener las inversiones financieras en la materia en comparación con otros países. Durante su participación en la tercera reunión sobre reducción de riesgos de desastre, celebrada esta semana en Suiza, la funcionaria indicó que México ha sido reconocido por la ONU como uno de los países punteros en materia de prevención y reducción de impacto de eventuales desastres. México es un país que se destaca porque sin tener las inversiones financieras de Japón o Estados Unidos ha tenido grandes logros, como por ejemplo el sistema de alerta temprana en materia de ciclones tropicales, ejemplificó la funcionaria. Y con esta lectura de lo que fue noticia, vamos a pasar ahora a nuestra próxima sección. Agenda de la semana. Y en la agenda de la semana, Delfo, tenemos varias actividades. La primera es que desde el 20 al 23 del mes de mayo se desarrollará en Mérida el curso de gestión de riesgo para arquitectos, actividad que es organizada con la suma de esfuerzos del Centro de Investigación de la Vivienda, del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y del Consejo de Estudios de Posgrados de la Universidad de los Andes.
Bueno, el curso a que hacemos mención se va a realizar en los espacios de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Esta es una primera experiencia de insertar de forma planificada contenido en gestión de riesgo de desastre en la formación de los arquitectos. En esta ocasión el curso tendrá una duración de 32 horas teóricas y estará dirigido a arquitectos y estudiantes del último bienio de esta carrera. El objetivo de este curso de gestión de riesgo para arquitectos es proporcionar información actualizada a profesionales de la arquitectura sobre el rol que estos juegan en la reducción de riesgo de desastre. El teléfono de contacto es el 240-1941 del Centro de Investigación de la Vivienda. Sí, así es, 240-1941 para los que se quieran comunicar y estén interesados en esto, que obviamente tienen que ser arquitectos o estudiantes de arquitectura. La próxima actividad, Nilsa, dice que hoy, viernes 13 de mayo, en horas de la tarde, es decir, en pleno proceso está esto, se está desarrollando el taller de gestión integral de riesgo para miembros de las comunidades educativas del sector de la Mucuy Baja. La actividad es organizada por la zona educativa número 14 del Estado Mérida. Los profesores Jorge Herrera, Maricruz Lamas y Jorge Méndez figuran entre los ponentes. El lugar escogido para el taller de gestión integral de riesgo es el Centro Cultural de Biodiversidad de la Mucuy Baja. Este taller está dirigido a docentes y estudiantes de la zona ya mencionada, la Mucuy Baja, que está ubicada, por cierto, en el municipio Santos Marquina del Estado Mérida. Y una última actividad a la cual invitamos a nuestros oyentes es que el próximo miércoles 18 de mayo y hasta el viernes 20 del mismo mes, Mérida será escenario del tercer Congreso Nacional de Investigadores de la Comunicación, INVECOM 2011. En este importante escenario de discusión se abrirán 8 mesas de trabajo para abordar el tema de la comunicación en sus variadas facetas. En la mesa referida a la comunicación y participación ciudadana se estará exponiendo el tema del rol de los medios en la gestión integral de riesgos. El tercer Congreso Nacional de Investigadores de la Comunicación, INVECOM 2011, se realizará en la Cátedra Simón Bolívar de la Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes. Muy nutrida la agenda y unos minutitos finales para nuestra ya acostumbrada sección de Hoy Recordamos, y hoy vamos a recordar el terremoto magno, así se llamó, del 13 de mayo de 1647 en Chile. Chile tiene uno de los más extensos historiales en cuanto a grandes terremotos. Muchas personas en el mundo se enteraron de esta condición de Chile debido al terremoto del 27 de febrero del 2010. Un descomunal sismo de 8.8 grados en la escala de Richter que dejó casi 550 muertos en aquel país austral. Tal vez el sismo más antiguo del que tienen registro pormenorizado los chilenos fue el que muy apropiadamente recibió el nombre de terremoto magno. El también llamado terremoto de Santiago de 1647 fue un sismo registrado un día como hoy, 13 de mayo, pero del año 1647. El evento ocurrió a las 10:30 de la noche, hora local de Chile. El sismo se sintió en la totalidad del para entonces llamado Reino de Chile, que en aquella época pertenecía a la gobernación colonial del Imperio Español. El terremoto afectó principalmente a su capital, la ciudad de Santiago de Chile. El movimiento tuvo una magnitud estimada en 8.5 grados en la escala sismológica de Richter. La cifra de fallecidos en aquella lejana ocasión fue de 600 personas, según el Cabildo de la capital, aunque la Real Audiencia elevaría la cifra a más de 1.000 personas fallecidas. Santiago tenía una población, fíjense ustedes, de 4.000 habitantes, murieron 1.000, por lo que en términos porcentuales, entre el 15 y el 25% de la población habría fallecido. Por ser un terremoto con la historia de 364 años y porque documenta la tradición sísmica de un país referencial en este tema, como lo es Chile, hoy, 13 de mayo, recordamos el terremoto magno de 1647. Bueno, nos quedan 2 minutitos. Uno, para invitarlos a que el próximo lunes en el Diario de los Andes, edición impresa, pues allí van a conseguir un resumen de lo que conversamos hoy con Sabel González y otras cositas vinculadas a la información en nuestra acostumbrada página de Información a Todo Riesgo, versión impresa. Lunes en el Diario de los Andes, Nilsa. Sí, también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org o también pueden llamarnos al 0274-658-8206 en la oficina del Sigir. Allí estaremos y hoy, Nilsa, estuvimos trabajando para todos ustedes en el programa, en la parte técnica. Luis Díaz estuvo con la parte técnica y... Estuvo Luis Díaz, sí, acompañado de otros amigos, ¿no? Aprendiz.
Y como asesor de los contenidos del programa estuvo el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción estuvo el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Sepan ustedes que el programa llegó a todos gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de Total Oil and Gas Venezuela. Y tuvimos el gusto de compartir hoy con ustedes Nilsa Gulfo con el CNP 6779. y Adelfo Solarte CNP 8965. ¿Cuál es nuestro lema, Nilsa? Nuestro lema es para que el desastre no nos alcance. Entonces nos vemos el próximo viernes. Gracias por escucharnos y el próximo viernes sí, más información a todo riesgo.